¿Me pueden confirmar si me escuchan esta noche? Buenas noches, licenciado, si se le escucha. Perfecto. Agradezco mucho la confirmación. Muy buenas noches a todas y a todos. Gusto en saludarles. Vamos a continuar con el desarrollo del programa del curso, ¿sí? Entonces, para el efecto, recordemos y ubiquémonos en la clase de la sesión anterior, por favor, en cuanto a que iniciamos nosotros a conocer la forma de extinguir la obligación tributaria, ¿verdad? Recordemos ustedes que el legislador, al establecer la normativa, indica cuál es el hecho imponible, cuál es ese supuesto de hecho en el cual debe encuadrar una actividad humana, ¿verdad? Para, en este caso, poder denominar esa actividad humana cuando suceda como un hecho generador, y a partir de la consumación del hecho generador se tiene la obligación de hacer, en este caso, el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Y esto pues también se conoce doctrinariamente y en nuestro propio código tributario como la extinción de la obligación tributaria. ¿Ok? Entonces, para el efecto, vamos a, en este caso, hacer la recapitulación, que en el artículo 35 del Código Tributario, el decreto 6-91, se establecen las 5 modalidades o por medio del cual se puede extinguir la obligación tributaria, y platicábamos en la clase anterior que son las mismas a la teoría general de las obligaciones, toda vez de que el pago del tributo es una obligación en sí. Entonces, al ser una categoría o una especie de las obligaciones, pues por sentido lógico le son aplicables las 5 modalidades de extinción de las obligaciones que tuvimos todas y todos a bien aprender en la clase de Derecho Civil, ¿no? Específicamente en Derecho Civil 4, donde uno mira teoría general de las obligaciones y los contratos civiles. ¿Ok? Bueno, entonces, derivado de pues, recapitulación, la verdad es de que no hay que complicarse, ¿verdad? Independientemente de que yo pudiera acá venir a la clase y darles 10 definiciones doctrinarias de qué es cada una de ellas, pues el legislador, ya pues muy atinadamente, establece qué es cada una de ellas y cuáles son las distintas modalidades en materia tributaria que nosotros nos podemos encontrar respecto a la extinción de la obligación tributaria. ¿Ok? Y estuvimos platicando sobre eso y específicamente entramos a conocer en la clase anterior el pago, ¿verdad? Que es la forma normal de la extinción del cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Recuerden ustedes que en este caso el pago, también como en materia civil, es una forma normal de cumplir con las obligaciones, ¿no? Solo que acá en el derecho tributario, pues tiene ciertas modalidades y ciertas características que es importante que repasemos, ¿ok? Primeramente, tal como lo indica el artículo 36 del Código Tributario, el pago es la forma en la cual los contribuyentes o los responsables del pago del tributo, pues cumplen con la obligación tributaria, ¿no? Pero en este caso, también ese artículo 36 en su segundo párrafo establece que para garantizar el pago de la obligación tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria, ahí donde dice el segundo párrafo del 36, la Administración Tributaria, nosotros entendemos que es la Superintendencia de Administración Tributaria, establece en este caso, una vez los adeudos tributarios estén firmes, la posibilidad que la misma en aras de la protección de los intereses tributarios del Estado, le puede requerir al contribuyente eh, establecer una garantía de pago, ¿no? A través del depósito en efectivo, a través de consignar una fianza o un seguro de caución o cualquier otro medio de garantizar las obligaciones existentes, ¿no?
Ustedes saben que las obligaciones se pueden garantizar a través de los fiadores y a través de otras cuestiones, ¿no? Entonces, el pago de una obligación tributaria es la manera normal de concluir o de extinguir una obligación tributaria, y la administración tributaria puede requerir en determinado momento una garantía para el pago de esto, ¿no? Y también, pues vimos en la clase anterior algunas modalidades del pago, ¿verdad? Uno de ellos es el pago por terceros, que es cuando la persona ajena al contribuyente decide por voluntad propia pagar el tributo. Les coloqué un ejemplo de cuando ustedes hacen un traspaso de vehículo y la persona que va a adquirir el vehículo se da cuenta pues que hay algunos adeudos del impuesto de circulación, y él, en vez de perder la oportunidad del negocio, decide pagar por sí mismo el, la obligación tributaria, ¿sí? Y dice, ¿saben qué? Yo no soy el obligado para pagar, pero me interesa hacer este negocio y voy a hacer el pago de esta obligación tributaria, ¿no? También vimos y tuvimos a bien platicar un poco sobre el pago de protesta y el pago de consignación, ¿verdad? Que el pago de consignación pues es una alternativa que tiene el contribuyente cuando la administración tributaria eh, se niega a recibir el pago del tributo, está imposibilitado a recibir el pago del tributo, o condiciona la entrega del pago del tributo a el pago de otro impuesto. Entonces la persona tiene derecho a decir, mire, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no por eso voy a dejar de cumplir mi obligación tributaria, hago el pago por consignación en lo que se dilucide el asunto, ¿no? Y también está el pago por protesta, donde el contribuyente dice, mire, yo voy a pagar esto, pero protesto, no considero que sea la cantidad correcta, pago y después sigo una acción administrativa para dilucidar cuál es el pago real, ¿no? Posterior a ello está el pago a cuenta, ¿verdad? Que platicábamos sobre él en cuanto a que en aquellos tributos que tienen una base imponible anual y que por una razón u otra no es factible en el año donde se va a pagar la obligación, eh, hacer el pago o determinar la totalidad del pago, entonces se puede tomar como referencia lo impuesto del año anterior para pagar el mismo, y ya posterior a ello pues se hará el ajuste de la obligación tributaria, ¿no? En todos estos casos ustedes pueden observar que el contribuyente de una forma u otra está obligado a pagar, ¿sí? No hay en este caso la posibilidad de obviar la obligación tributaria, ¿no? Eh, la ley establece los medios para cumplir con la misma, incluso aunque la SAT no quiera cobrar la misma y o no, pues en este caso, realice las acciones pertinentes para el cobro de la misma. ¿Ok? Entonces, eso estábamos platicando en la clase anterior específicamente, y ahora nos corresponde avanzar a la siguiente forma de cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Ok? La segunda forma por medio de la cual puede extinguirse la obligación tributaria es a través de la figura de la compensación, ¿sí? En este caso, la compensación es también una modalidad, recuerden ustedes, del cumplimiento de las obligaciones, por medio del cual el acreedor tiene una deuda con el deudor y el deudor, valga la redundancia, tiene una deuda con el acreedor. Entonces, lo que hacen es compensar. Yo te debo a ti esto, tú me debes a mí esto. Hagamos un cálculo de cuánto es la compensación total y recíprocamente dicen, bueno, si yo te debía 100 y tú me debes 80, solo te cobro 20 y lo demás queda compensado con el pago de la obligación que te debía cumplir, ¿no? Pues esto también sucede en el derecho tributario, ¿sí? En el derecho tributario, ¿sí? Eh, puede existir que en la práctica, al momento de determinar cuál es el monto total del tributo, la SAT cobre de más y después se solicita una rectificación, o viceversa, que el contribuyente pague menos. Entonces, en ese caso,
en ese caso se van generando obligaciones recíprocas, donde la SAT cobró de más o el contribuyente pagó menos, entonces se puede optar, en este caso, al pago por compensación. Que el pago de compensación no es más que establecer que los contribuyentes de los saldos que le debe la administración tributaria compensan el tributo, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, ¿verdad? Por algún error en el cálculo del formulario de la SAT, yo coloqué un cero de más, por ejemplo, o coloqué una cantidad levemente superior de impuesto que debía pagar, eso después se vuelve un crédito a mi favor, que después yo cuando voy a cumplir con la obligación tributaria puedo tener acceso a decir, oigan, de la obligación que yo debo de pagar, compénsemelo con lo que la SAT me debe y ya con eso termino de cumplir con la obligación tributaria. ¿Ok? Y en este caso, eh, así como está la compensación de la relación que yo tengo directamente con la administración tributaria, también el Código Tributario establece otra modalidad de compensación, que es la compensación especial, y esto es cuando yo como contribuyente tengo un crédito a mi favor, ¿verdad? Un crédito a mi favor, pero de un ente recaudador distinto. Por ejemplo, les planteaba yo que el impuesto al turismo es de esos casos excepcionales donde es el INGUAT que de una forma u otra tiene el derecho de recibir ese pago, ¿verdad? Y en este caso, pues se puede decir, Estado, como al final todos los ingresos del Estado van al fondo común, señor Estado, yo deseo informarle que hay un crédito a mi favor en otro ente recaudador de tributos, deseo que me haga la compensación con aquellos que tengo a mi favor. ¿Ok? Entonces, la compensación es una segunda forma por medio del cual se puede extinguir la obligación tributaria, por medio del cual los contribuyentes saldan sus deudas con créditos que tienen a su favor en la administración tributaria. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer la operación que primero ellos me devuelvan y después yo les pago completo, puedo compensar, ¿sí? Puedo deducir de lo que les debo pagar lo que ellos tienen a su favor y con eso ya termino de cumplir con la obligación tributaria. ¿Ok? Esa es la segunda forma en la cual se puede cumplir la obligación tributaria. ¿Sí? La tercera la tercera forma de cumplir o extinguir la obligación tributaria lo encontramos en el artículo 45 del Código Tributario, que regula la figura de la confusión. ¿Se recuerdan ustedes también que en derecho civil establece, en este caso, que una forma también de cumplir con las obligaciones es cuando el sujeto deudor y el sujeto acreedor se unen en una misma persona? Entonces, ¿cómo podía suceder eso? Por ejemplo, y les vuelvo a colocar un ejemplo clásico, el contrato de arrendamiento, ¿no? Que me obliga a mí a pagar un alquiler. El contrato de arrendamiento tiene la particularidad, ¿sí? Que pues un arrendatario le debe pagar determinada cantidad a un sujeto que se identifica como arrendador, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces el propietario, poseedor legítimo del bien, me alquila el mismo a cambio de que yo le pague una retribución, puede ser mensual, quincenal, etc. Pero ¿qué pasa si yo como inquilino decido ahorrar dinero y decirle al dueño del bien o al poseedor legítimo del bien? Yo tengo deseo de comprarle a usted la casa. Ah, bueno, le vendo mis derechos de propiedad a través de una compraventa, la inscribo en el registro. Entonces, en ese caso, el contrato de arrendamiento vigente
existe una confusión de sujetos, porque el mismo que debe pagar ahora también es el propietario. Entonces ya no hay necesidad de cumplir con la obligación, porque la obligación se extingue en virtud de que ya perdió razón de ser o ya dejaron de existir la dualidad de sujetos, el acreedor y el deudor, toda vez de que estos se unen en una misma persona. Eso también puede suceder en el pago de los tributos. Cuando, por ejemplo, el ente que está obligado a recaudar los impuestos, que es la SAT en general, pero también recuerden ustedes que hay ciertos impuestos que se pagan, como se los decía, en algún momento en el INGUAT, o en este caso el YUSI, por ejemplo, se paga en las municipalidades. Entonces, la confusión, como lo define el artículo 45 del Código Tributario, sucede cuando se reúne en un mismo sujeto el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿sí? O en el mismo sujeto activo la calidad de acreedor y deudor. ¿Cómo puede pasar en los tributos? Por ejemplo, el Código Municipal establece que los municipios pueden disponer de su propio patrimonio y pueden ellos comprar bienes inmuebles. ¿Qué pasa si una municipalidad en el mismo municipio en donde se encuentra adquiere un bien? Pues en este caso, al hacer la compraventa de un bien inmueble de conformidad con la ley de contrataciones, en lo que le fuera aplicable, ¿verdad? O con el régimen de contrataciones y adquisiciones públicas que les fuera aplicable, al momento de él ser el propietario del bien, él mismo se tiene que pagar el YUSI. Entonces no tiene sentido que la MUNI se pague a sí mismo el YUSI, ¿sí? Entonces, en ese caso, se puede decir que existe una confusión, porque en el sujeto activo, en el sujeto obligado a realizar el cobro, se une la figura del deudor y el acreedor. Entonces, para evitar, ¿verdad? En este caso, pues, acciones innecesarias, existe la figura de la confusión y en este caso, pues, la MUNI no es que vaya a ser cobradora de sí misma, ¿verdad? Sino que se considera como, eh, pues en este caso, unida o reunida la calidad entre el deudor y el acreedor. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda al momento? No, licenciado. Sí, Daniel, levantaste la mano, adelante. Por lo menos ahí en cuestión de la confusión, por lo menos se tendría que dar un aviso o simplemente a la hora de pagar por lo menos el siguiente tributo o algún trámite en la SAT se da el aviso. Sí, en este caso, pues ese tipo de avisos y cuestiones lo vamos a ver más adelante, pero lo que te puedo yo adelantar es que efectivamente ahora con los distintos sistemas electrónicos del cobro de tributo, pues lógicamente eh, aparece, ¿verdad? La unión en el caso, por ejemplo, del IVA. ¿Qué otra cuestión les puedo decir? En el caso de el impuesto de circulación, el impuesto de la renta, eh, ya electrónicamente se establece quién es el acreedor y quién es el deudor. Puede existir otro ejemplo, aprovechando que acá en el chat me preguntan por otro ejemplo de la confusión. Por ejemplo, el arbitrio es una especie de tributo, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que de conformidad con la Constitución, las municipalidades pueden cobrar arbitrios, ¿verdad? Que es una especie de tributos. Entonces, por ejemplo, la municipalidad de Guatemala presta el servicio de recolección de basura, por ejemplo, o el de transportar la energía eléctrica en algunos casos, o incluso el agua. Pero ¿qué pasa si la propia municipalidad es la que está consumiendo ese servicio? Entonces, no es que ella se tenga que ir del primer nivel a dar el aviso al segundo nivel
que en virtud de ser el mismo el que lo está, en este caso, requiriendo el servicio, no existe la obligación de pagarse. No, sino que al momento de hacer las operaciones de quién es el acreedor y quién es el deudor, observa el encargado del departamento de cobro de la municipalidad que no tiene que ir a otro lugar más que avisar y hacer una operación presupuestaria y financiera a lo interno en cuanto a que él mismo es el que debe cobrarse a sí mismo o él mismo es el que se debe. Entonces, en ese caso, pues simplemente se opera a nivel de sistemas que ese arbitrio se deducirá de determinada cuenta, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la municipalidad no tendría que pagarse a sí mismo el arbitrio, sino que únicamente hacer una operación interna en cuanto a que el mismo acreedor y el mismo deudor se han unido en una sola persona. Cristina Vázquez pregunta acá, entonces la confusión es un principio tributario. No, señor. Estamos estamos platicando desde la clase anterior y en esta clase, a partir del artículo 35 del Código Tributario, de los medios de extinción de la obligación tributaria. Y la confusión es un medio de extinción de la obligación tributaria. No es que sea un principio tributario. Tenemos acá la mano, permítanme, tenemos acá la mano de Sonia y después la mano de Obed, en ese orden, por favor. Sí, Sonia. Sonia. Bueno, veo que no tomó la palabra. Y creo que entonces, Obed, ¿tienes la mano levantada adelante? Licenciado, solo con una consultita y para ver si me quedó claro. Ejemplo, si la iniciativa que tenían en el Congreso acerca de lo que era el impuesto de circulación, imaginemos que sí lo hubieran autorizado, pero resulta que yo pagué mi impuesto de circulación en enero. Esa plata que yo literalmente ya había depositado, por decirlo, o pagado en este caso, ese sería como un saldo a favor para mi persona. ¿Eso podría ser un ejemplo también de confusión? No, en todo caso ahí sería un ejemplo de compensación, porque tienes tú un crédito a tu favor en la administración tributaria. La confusión es cuando se une en un mismo sujeto el acreedor y el deudor, pero en este caso tú lo que hiciste, si el Congreso hubiera llegado a aprobar esa ley, es darle un crédito a favor de la SAT. Entonces, por ejemplo, el próximo año tú ya vas a decirle a la SAT, oigan, yo tengo un crédito a mi favor porque el año pasado pagué el impuesto y después todos fueron, en este caso, condonados o exonerados del pago, pero no es que la SAT te lo vaya a regresar, ¿verdad? Entonces, tú tienes un crédito a tu favor que en el próximo cobro de tributos deberá la administración tributaria compensártelo, ¿sí? Eso es la compensación. La confusión es lo que yo les planteaba, ¿verdad? Por ejemplo, la MUNI no se va a pagar a sí misma, que del primer nivel va a ir al segundo nivel a pagarse a sí mismo el YUSI o los arbitrios municipales, ¿verdad? Esa es la confusión. La confusión es cuando en un mismo sujeto se une la calidad del deudor con el acreedor, ¿sí? Gracias, Lick. Perfecto. You Lady levantó la mano. Adelante. Buenas noches, Lick. En la figura de la confusión, en el ejemplo que usted da de la municipalidad, es decir, la municipalidad ya no va a pagar ese tributo o lo que tenga que pagar, o bien siempre lo paga. O sea, lo que sucede es que se hace una operación interna en el cual el mismo sujeto es el deudor y el acreedor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, únicamente existe una transferencia de cuentas, pero de una clasificación presupuestaria a otra y de una obligación a un crédito en otra rama, pero no es que la propia MUNI se extienda a sí mismo su propio recibo, no sé si me explico,
porque hubo una confusión entre el acreedor y el deudor, son la misma persona. Entonces no Y hay ahí una se operación. extingue. Es Y decir, ahí, ahí se extingue exactamente, se extingue la obligación. al hacer Sí. Esa unión de sujeto entre el ya, deudor y el acreedor. ya, gracias. Adelante. Sí, Rodolfo, por favor. Buenas noches, Lick. Sí, solo con una consulta en este tema de la confusión, ya que usted dio un par de ejemplos, pero que tanto el ejemplo que dio es de municipalidades. Esta confusión, por lo que yo entendería, no se puede dar, digamos, así de una persona, así como yo, normal, digamos, no una institución. O sí se podría dar. No, porque recuérdate que los particulares no pueden ser acreedores de impuestos. Solo son, en todo caso, instituciones públicas como la SAT o determinadas instituciones que de conformidad con la ley colaboran con esa recaudación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí, como tú dices, ¿verdad? El sujeto activo de una obligación tributaria es una entidad estatal. Ok, entonces esta confusión solo aplica para instituciones del Estado. Como ellos son los únicos que pueden ser acreedores, así es. Ok, muchas gracias, Lick. Perfecto. Bueno, entonces continuando con el desarrollo de la clase. Tenemos posterior a ello la figura de la condonación. ¿Sí? La condonación, ¿sí? Es, en este caso, aquellos, ¿cómo les puedo decir? Vamos a poner el ejemplo de aquellos casos, ¿sí? En las cuales el Congreso de la República, como lo planteaba hace unos momentos el compañero que hizo la pregunta, decide a los deudores de una obligación tributaria el condonarles la obligación. ¿A qué hace referencia la condonación? Es una especie de perdón fiscal, ¿sí? Es una especie por medio del cual el Estado reconoce que un sujeto tiene la obligación tributaria, pero por disposición de ley decide, en este caso, perdonarlo de la obligación tributaria. Por ejemplo, es una fundación de beneficencia que se dedica a actividades de proyección social y tienen la intención de construir un hospital, ¿verdad? En Guatemala, ¿verdad? Pero, pues bueno, a la hora de adquirir el bien, el precio es muy elevado, entonces ellos desean que se les condone, ¿sí? En este caso, el pago de la obligación tributaria. El único que puede hacer una condonación de tributos es el Congreso de la República, ¿sí? Y también otro sujeto facultado por la propia Constitución establece, ¿verdad? Que el presidente de la República, de conformidad con la literal R del artículo 183 de la Constitución, tiene también la potestad de condonar las multas o recargos derivado del incumplimiento de obligaciones tributarias. No tiene la facultad de condonar el tributo, sino que tiene la facultad de condonar las multas y recargos, que ahí está la diferencia con el Congreso. El Congreso sí puede condonar el tributo, se puede perdonar al 100% la obligación, mientras que el presidente de la República solo puede condonar los tributos
las multas y los recargos y los intereses derivados del no pago, ¿sí?, de el tributo. Entonces, la condonación es el perdón, ¿sí? Es decirle a una persona, no vas a pagar la obligación tributaria, y el único que puede decidir dicha cuestión es el Congreso de la República. De hecho, ustedes se dan cuenta, en el artículo 46 del Código Tributario, únicamente es un artículo, ¿verdad? La condonación es el perdón, ¿sí? La condonación es el perdón, ¿ok? Yulady levantó la mano, adelante. Lic, ¿esta condonación lo solicita, en este caso, el ejemplo que da usted, el hospital, o automáticamente pues el Congreso verifica y dice? Pues puede ser de oficio, ¿verdad? Recuérdense que como únicamente puede ser condonada la obligación tributaria a través de una ley, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en el caso de la ley, el Congreso de oficio, y ustedes pueden revisar algunas iniciativas de ley o decretos propiamente aprobados por el Congreso de la República, donde deciden condonar los impuestos a, en este caso, ¿cómo les puedo indicar? Por ejemplo, cuando se le condonan los impuestos a los bomberos voluntarios, por ejemplo. Es una cuestión que, si bien los bomberos van al Congreso a pedirlo, es un acto político, porque al final es la decisión del Congreso de la República darlo o no darlo, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues esa es una cuestión que en la práctica ustedes irán viendo, que al final no es que exista un trámite administrativo o exista una forma en la cual los ciudadanos podemos ir a pedir iniciativas de ley, sino que el propio Congreso es el que decide, en este caso, condonar una deuda. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Que la deuda en este caso es una obligación tributaria. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, y también que en este caso, si bien el Congreso de la República puede extinguir la obligación tributaria, las multas y los recargos, el presidente únicamente puede condonar multas y recargos. ¿Ok? Bueno, y posterior a ello, tenemos la prescripción, ¿sí? La prescripción, acá pregunta antes Luis Obed Mezquita Robles, si las, en este caso, municipalidades pueden condonar impuestos. Pues fíjate que ahí, para resolver esa cuestión, ¿sí? No, recuérdate que el principio de legalidad en materia tributaria establece que la exoneración o la condonación de los tributos únicamente corresponde al Congreso de la República y al presidente de la República, ¿sí? En este caso, únicamente puede exonerar recargos y multas, ¿sí? Pero eso es algo que tú tienes que tener claro. No es que la municipalidad por su propia cuenta pueda exonerar a sí mismo los tributos. Podrá, en algunos casos, cuando son arbitrios, perdonar también el tema de los recargos y las multas. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Cuando se impone una multa en el ejercicio de su función de autoridad reguladora del tránsito, la municipalidad ahí sí puede decidir, decir, bueno, exonero, pero eso no es un tributo, ¿sí? En todo caso, eso es una infracción administrativa.
No, los tributos solo pueden ser exonerados o condonados por el Congreso de la República y en caso de recargos o multas también puede el presidente de la República, pero no del tributo, sino solo de la multa y el recargo. ¿Ok? Cristina levantó la mano, adelante. Buenas noches, licenciada. Disculpe una pregunta. Tengo la duda de que así, por ejemplo, las municipalidades, cuando dicen exoneración de multas, ¿es porque el presidente les da esa facultad a las municipalidades o cómo es que funciona eso? No, no confundamos la materia de infracciones administrativas con la materia tributaria. En materia tributaria, por disposición de la propia Constitución y el principio de legalidad en materia tributaria, artículo 239 de la Constitución, se establece que el único ente facultado para exonerar o condonar impuestos es el Congreso de la República, y también la propia Constitución establece que el presidente puede condonar o exonerar multas, recargos o intereses del no pago de la obligación tributaria, ¿sí? Eso es distinto a que la municipalidad, cuando ejerce su rol de policía administrativa y aplica sanciones administrativas, ¿sí? Es distinto a cuando, en este caso, ellos deciden por cuenta propia, por ejemplo, exonerar el pago de multas o el pago de mora o el pago de intereses, pero por infracciones administrativas. Por ejemplo, me pasa una luz en rojo, me parqueo en un lugar donde no estoy. Todas esas cuestiones son infracciones a las leyes y reglamentos de tránsito. ¿Ok? Eso no es derecho tributario, eso es derecho administrativo. ¿Sí? Disculpe si le entendí. Sí, entiendo de las multas, pero así como con el UCI, es lo mismo. Entonces, es administrativo lo que ellos exoneran. Cuando tienen un artículo aprobado no por el presidente, sino por el Congreso de la República. ¿Sí? Le repito, artículo 239 de la Constitución. Los únicos que pueden exonerar o condonar obligaciones tributarias es el Congreso de la República, por ley, no el presidente. El presidente solo puede exonerar o condonar multas, recargos o intereses, pero no tributos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, continuemos entonces. Y por último, la forma también de extinguir una obligación es a la que todos les gusta y todos preguntan por ella. Pero recuérdense que de conformidad con la ley tiene reglas. Y esta es la prescripción. La prescripción, ustedes saben que en derecho civil, ¿verdad? No es más que la pérdida del derecho a exigir una obligación por el transcurso del tiempo. Y en materia civil, ¿alguien recuerda cuál es el plazo para ejercer la prescripción? Ninguno o ninguna de ustedes se recuerda cuál es el plazo para ejercer el derecho de prescripción en materia civil. Creo que son 2 años, licenciado. 5 años, licenciado. Depende. Recuérdense que hay varios casos, ¿verdad? No los voy a confundir ahorita, pero recuérdense, por ejemplo, que los daños y perjuicios o determinadas cuestiones tienen un plazo de 1 año, otros tienen un plazo de 2 años, otros tienen un plazo de 5 años en general. Entonces, al final no es más que, en este caso, la pérdida del derecho, ¿sí? De exigir el pago de una obligación. Entonces ahí se extingue la obligación, ¿sí? Y en este caso, ustedes pueden ver que el artículo 47 del Código Tributario establece 3 supuestos de ley
en los cuales se puede invocar prescripción. En el primer párrafo establece el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones. O sea, la SAT tiene un plazo de prescripción de 4 años para hacer su reclamo, ¿sí? El mismo plazo tienen los contribuyentes y eso está en el segundo párrafo del artículo 47, en el cual a partir de el pago en exceso que se haya realizado, tiene 4 años el contribuyente para exigir su devolución, ¿sí? O que se le compense a través de otra figura como valga la redundancia, la compensación, ¿verdad? Y el crédito fiscal, que son todas aquellas acciones que nos hacen tener saldos a favor de nosotros en la administración tributaria por determinadas, por ejemplo, obras de eficiencia o determinadas acciones comerciales que nos generan un derecho a pagar menos impuestos, por ejemplo. Entonces, en este caso, también prescribe en 4 años. O sea que la regla general del plazo de prescripción en materia, en este caso tributaria, es de 4 años, ¿sí? Es de 4 años. Pero también existe la figura de la prescripción especial, ¿sí? Y esto aplica a favor de la administración tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ese plazo de 4 años se va a ampliar a 8 años cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado la administración tributaria. Por ejemplo, ustedes tienen ahorita ya es muy difícil porque todo está digitalizado, pero podría pasar que ustedes ponían su negocio y nunca le iban a avisar a la SAT de su negocio. Iban al registro mercantil, tenían su patente, etcétera, pero nunca le avisaban a la SAT. Entonces, el derecho a exigirles el pago de las obligaciones tributarias se duplica, que sería el plazo de 8 años. ¿Ok? Y además de ello, para comprender este tema, es también el cómputo de los plazos, ¿sí? Y el artículo 49 indica que el cómputo del plazo va a iniciar a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación para pagar el tributo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el impuesto de circulación tenía como fecha límite ahorita el 31 de julio, o sea que al día siguiente, como todos los plazos empiezan a contar al día siguiente, el derecho de prescripción empieza a contarse a partir del 1 de agosto, ¿verdad? Y como es un plazo de años, no es un plazo de días hábiles, ¿verdad? Y en este caso es algo que ustedes tienen que considerar, ¿ok? La prescripción se empieza a contar a partir del día de que se debió o dio derecho al cumplimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Ahora bien, recuerden ustedes que, y eso pasa también mucho en civil, la gente piensa que la prescripción es, nos vemos en 5 años, ¿verdad? Y ya no tengo que pagar nada, ¿valic? Y no es así. La SAT tiene formas de interrumpir la prescripción, ¿sí? Y en este caso, en el artículo 50, hay 9 casos en los cuales si la SAT realiza ese acto o el contribuyente realiza también estos actos, por ejemplo, en el numeral tercero, ¿verdad?
Entonces, a partir de ese momento, el plazo se congela, se interrumpió la prescripción, ¿ok? Es igual que cuando hay una deuda en materia civil. Si en materia civil yo exijo el cobro de la deuda, automáticamente se interrumpe la prescripción. No es que ya pasaron 4 años y me olvido, no. Bastará con únicamente, por ejemplo, determinar la obligación tributaria, ¿verdad? Cuando se presenta la declaración, ¿sí? La notificación que le haga la SAT a ustedes respecto a los ajustes del tributo, intereses, recargos y multas, ¿verdad? Eso interrumpe la prescripción y así pueden ir viendo ustedes distintos casos en los cuales se interrumpe la misma. ¿Sí? Entonces no quiere decir únicamente que no pago en 4 años y ahí nos vemos a los 5 años y ya no tengo que pagar nada. No, señor. No. Se tiene en este caso que verificar que no se haya interrumpido la prescripción. ¿Ok? Creo que acá levantaron la mano. Yulady levantó la mano. Adelante. Sí, Lick, en el caso de la SAT, por ejemplo, la SAT lleva un control de quienes pues no están cumpliendo con esta obligación y tienen que exigir el pago dentro de esos 4 años, o porque después de los 4 años ya no, ¿verdad? Así es, pero como le digo, salvo que se haga un acto donde se interrumpe la prescripción. Pero si la SAT no hace por cobrar y usted no se aparece, ahí sí no corre el plazo, pero comúnmente siempre se realizan acciones para interrumpir la prescripción. ¿Oyeron? Gracias. Perfecto. Bueno. Vean ustedes que aquí hay una particularidad después del numeral 9 del artículo 50. Y es que el efecto de la prescripción en materia tributaria prácticamente empieza de cero el número, porque una vez se hace el acto que interrumpe la prescripción, no importa que hayan pasado 3 años, automáticamente se vuelve a reiniciar el plazo y se interrumpe la prescripción. Entonces es algo muy importante que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de, en este caso, estudiar el tema de la prescripción, ¿verdad? Que en materia tributaria, el acto de interrupción lo que hace es prácticamente reiniciar el contador para el plazo de prescripción nuevamente, ¿sí? Y el artículo 51 establece que usted tácitamente puede renunciar a invocar prescripción cuando de iniciativa propia decide pagar. Yo digo de iniciativa propia voy a pagar este impuesto. No me interesa reclamar prescripción. Entonces pago y chao. Se acabó ese derecho. No puedo yo pagar, ¿sí? Si usted paga, ¿sí? Pues automáticamente renunció a su derecho de alegar la prescripción, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No, ni- Cristina levantó la mano. Adelante. Licenciado, cuando se hace el pago aquí y es mucho el monto, ¿se puede hacer como en manera parcial o tiene que ser en total para que ya no corra la prescripción? La obligación se apaga totalmente. En todo caso, debe verificar usted si no le aplica el contenido del artículo 40 del Código de Trabajo en cuanto a requerir facilidades de pago. ¿Sí?
Pero eso sí, ¿verdad? Debe hacerse esa solicitud antes del vencimiento, como le dice el artículo 40, del vencimiento del pago respectivo. Eso es un derecho, ¿verdad? De los contribuyentes, es una facultad de la SAT otorgar o no esa facilidad de pago hasta de 18 meses. O en el segundo párrafo, incluso también puede conceder facilidades de pago, incluso si ya están en la vía judicial de económico coactivo, ¿verdad? Y en materia penal, como dice el artículo 40, únicamente es el juez el que puede establecer, bueno, lo voy a dejar esto a 3 pagos, por ejemplo. Pero es una facultad de la SAT, no es que sea su obligación. Es una facultad darle o no a usted facilidades de pago. Si la SAT dice no, tiene que pagar de una vez y si no se va a económico coactivo y hasta lo pueden terminar embargando si usted no paga, ¿verdad? ¿Ok? Gracias, licenciado. Perfecto. Bueno, Jacinta levantó la mano, adelante. Buenas noches, Lick. Disculpe, una consultita. Esto sobre lo que estamos viendo ahorita de la prescripción y todo aplica para cualquier tipo de tributo, dígase IVA, ISR, hablando ya, por decirlo, en una empresa, o va a depender mucho de lo que rija la ley del IVA y del ISR. No. Estas son formas de extinguir la obligación en materia tributaria. O sea, le aplica, ya sea si es un impuesto, si es un arbitrio, si es una contribución especial, si es una contribución por mejoras. Le aplica a todos los casos, ¿ok? Muy bien, gracias, Lick. Más sus órdenes. Licenciado, perdone, para esta segunda unidad, ¿alguna otra ley que vayamos a necesitar así específica? Únicamente la Constitución y el Código Tributario, como lo hemos ido platicando y subrayando en clases, ¿ok? Ok, gracias, Lick. Buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. Cuénteme. Imagino que hoy es la última clase, ya que el día viernes pues es el feriado de la ciudad capital. Así es, y la otra semana son clases, ¿va? Son exámenes, mejor dicho. Son exámenes. Ajá. Entonces, esa era mi pregunta de mi consulta. Como comenzamos exámenes el día 19, o sea, martes, y jueves 21, luego, pues continuaría, su examen sería el lunes 25 exactamente. Entonces, por eso preguntaba si cerrábamos la unidad y conforme al Código Tributario y la Constitución, pues nos vendría este examen, ¿verdad? Así es. Según entiendo. El contenido del examen sería hasta lo que vimos hoy, que son los medios de extinción de la obligación tributaria. Le agradezco mucho, licenciado, eso era lo que quería saber. Gracias. Perfecto. Y sobre el material de estudio, les comento que todavía no me han habilitado el Classroom, solo puedo mandar comentarios, entonces ya iré viendo. Voy a compartirlo a través del grupo de WhatsApp. Ya iré viendo cómo. Bueno, sí, gustan, pero no sé cuál es el link del grupo de WhatsApp. Si no les importa a los compañeros, le podría dar mi número de teléfono y podérmelo compartir y yo lo comparto al grupo, porque la verdad yo no tengo el link, por ejemplo. Sí, yo creo que sería un poco más sencillo si me agrego a WhatsApp, les comparto el material y listo. Y deja de estar licenciado. Pero no sé si pueden compartir acá el link del grupo o si no, pues, y no sé igual si me puedo unir, ¿verdad? Y también que lo compartan por acá justamente para que los que no estén en ese grupo se agreguen. ¿Me podría pasar su número, licenciado, o lo puedo agregar yo al grupo si quiere? Pero yo creo que sería un poquito más honesto si se comparte el link para todos y así todos tienen acceso al material y no solo los que están, ¿verdad? Pero bueno, no sé si no se puede compartir, pues buscaremos otra forma. Casi la mayoría estamos, Lick, en este grupo. Entonces, no sé, creo que ya iremos solucionando. Tal vez comparten ahí en los comentarios de Classroom el link del grupo, así yo le doy clic y
y me agrego, ¿verdad? Eso podríamos hacer, ¿sí? Ahí en el donde se ponen los comentarios de Classroom, ahí podrían colocarlo y creo que estaría súper. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra. Ajá, sí, ¿qué pasó? Ahorita le voy a compartir el link por acá. Ah, creo que ya lo compartí. Es que no sé, vamos a ver acá. Usar WhatsApp web. Este se lo acabo de ir. 10º semestre N, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces voy a estar acá compartiendo la información. Espero yo. Sí se puede escribir, ¿verdad? Fíjese que hay dos links. El último que le mandé sí se puede escribir y todo. El anterior no tengo conocimiento de eso. Ok, bueno, está bien, súper, no tengan pena. Yo ahí ya lo iré solucionando. Ok. Sí, bueno. Derecho tributario 10º N. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces nos estaremos comunicando. Tengan todas y todos una muy buena noche. ¿Oyeron? Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.